Hola Vladimir, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal Buen todo? día, todo muy bien, ¿Cómo va Armenia por allá? ¿Qué tal? bien, bien, todo marchando en Bueno, forma. me alegra. Ve, cuéntame una cosa, Vladimir. ¿Tú en algún momento has cultivado? Sí, en varias ¿Qué has oportunidades. cultivado, Vladimir? He cultivado frijol, habichuela, orella hace muy poco, hace año y medio, hace 2 años tuve un cultivo de orellana, en un invernadero de 10 metros, 15 metros por 5 metros, cultivado orellas distribuidas, ¿Y consumo diario o sin cargado de proteína. Es como un champiñón, pero la diferencia son los grandes? es la proteína. Sí, es que parecen una oreja, de ahí el nombre. ¿Y esos de dónde vienen? ¿Son locales o...? No, 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 son semillas japonesas, pero las compré en Bogotá, las mandan de Bogotá. ¿Y apenas para ese clima o qué? No, me tocó hacer una cantidad Porque es de más frío, ¿no? Húmedo. adaptaciones, sí. ¿Toca hacer algo Un húmedo? doble techo, cubrir todo el invernadero, controlar temperatura, humedad relativa, bastante complicado el clima armenio. ¿Y qué es lo que más se cultiva por Armenia? Café, plátano, yuca, pero plátano más que todo. Son como los grandes monocultivos de café también, ¿no? Sí, 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 sí. Claro que ahora, pues, a raíz del cambio a esto del turismo, entonces, y la devaluación del café, etcétera, cambiaron los cultivos, las fincas tradicionales de café, y ahora son fincas que están recibiendo turistas, mostrándole pues cuál es el proceso, pero todos esos, ejemplo, las selvas, todo cambiado, todo está direccionado ya hacia el turismo. Y palma también, ¿no? Palma de cera ahí por allá. Palma de Cera en un sector de Salento, del municipio del Quindío, el departamento del Quindío, en Salento, es donde hay más palma de cera. Pero esos son como cultivos No, naturales, lógicamente naturales. sí, naturales. No Pero es, ahora no es, hay no un... es un megacultivo de No, palma de no, cera, no, pues. ojalá hubiera un megacultivo de palma de cera allá. Pero hay un problema en este momento en un sector, en Salento, en Cocora, en el valle de Cocora, donde hicieron una pavimentación en todo el Valle de Cocora, ¿Pavimentaron? pavimentaron una carretera hasta los restaurantes en beneficio de estos señores. Hay un problema serio para los habitantes de allá, los nativos, los campesinos, entonces ya no pueden salir o bueno, sí pueden salir, pero los caballos sufren por el pavimento, los peatones, no hay una vía peatonal, entonces los carros pasan a toda por ahí. ¿Y cómo han sido los factores de desplazamiento allá en Armenia a partir de la violencia en Colombia? Pues a ver, Armenia, el sector del Quindío es un sitio donde tradicionalmente ha sido pues como aparte no se siente tanto pues, el desplazamiento, más que todo llega gente desplazada de otros lugares, como ha sido como la historia del departamento del Quindío desde toda su historia, de la redundancia, que servimos como el receptor de todas esas personas que han pasado por estos conflictos a lo largo de la historia de Colombia. O sea que el crecimiento de Armenia en los últimos años seguramente se ha doblado. Claro, y a raíz también después de 1999 del terremoto de Armenia, mucha gente de otras partes del país llegaron a habitar el Quindío. Gente que no era de departamento y pues accedieron a las ayudas que el gobierno daba por la tragedia, y aprovecharon eso y se quedaron, y ya en media hora hay muchísima gente de otras partes y sigue llegando gente permanentemente. Armenia está creciendo de una manera alarmante. ¿Y de dónde se surte entonces el alimento Armenia? ¿De dónde llega, Pues hay muchos terrenos. El Quindío es tradicionalmente agrícola, entonces hay mucho también de Ibagué, Tolima, digamos, cebolla, papa, de por acá de arriba del centro, de Cundinamarca, Tunja, Boyacá. Boyacá? Siempre claro, por eso también se aumentan los costos de los productos alimenticios. Pero de todas maneras creo que Armenia es mucho más económico alimentarse que en Bogotá, por ejemplo. Sí, y en todo sentido también, todo, no solamente los productos de la canasta familiar, sino todo. En realidad es accesible, pues todo. Es más económico, la vida es más llevadera, pues, económicamente. Oye, y dime una vaina,
O sea, si la violencia no ha atacado, entonces de una u otra manera no hay mucha restitución de tierras allá, ¿o sí? No, no mucho. En el Quindío no hay tanto. No. Bueno, bien interesante ahí porque empieza a hacer un mapa de diferentes zonas a partir de eso, ¿no? Y de una u otra manera, aquí tenemos, por ejemplo, esta es la semilla nacional y estas son semillas transgénicas americanas. Si te das cuenta la gran diferencia del tamaño del maíz, incluso mira el brote, se empezaron a sembrar el mismo día, la misma hora, la misma noche en agua y todo, y mira cómo va evolucionando la una y la otra, ¿no? Sí, como si ese transgénico se negara a crecer. Quisiera crecer en esta tierra. Sí, es increíble. Y todos los problemas de una u otra manera que tenemos es por la tierra, ¿no? Más que por la misma violencia de grupos al margen de la ley. Ha habido una cantidad de problemas que están detrás de los cultivos, sí, las zonas donde se producen los productos alimenticios y los recursos naturales, ¿no? El agua, los páramos, ¿sí? Y no es un problema de ahora, sino mucho, por ejemplo, ahora que hablas del café, muchos de los cultivos de café fueron monocultivos que arrasaron con una producción de la chagra cuando era antes que tú sembrabas el plátano, a la sombra del plátano, el café o la yuca, y muchos de los productos que estaban ahí conviviendo y los unos protegían a los otros, ¿no? De una u otra manera estamos como en una mentira y en una película que nos venden una guerra que a veces no es por ideales políticos ni por la defensa del pueblo, sino por atacar a las personas y atacar los territorios para adueñarse de los territorios, ¿no? Y quedarse con grandes terrenos precisamente para hacer monocultivos. ¿Sí? Monsanto está en casi todos los... Yo solía vivir en una casita en Santa Elena. Santa Elena es un corregimiento de Medellín. ¿Por allá vivió Zuluaga o vive Zuluaga, Alonso Zuluaga o no? Ah, sí, claro, Alonso Zuluaga. Y entonces yo cultivaba lechugas, cultivaba cebolla y la moradita, remolacha. En mi casa traté de hacer un cultivito, como tengo una terraza, unos cultivos y sembré zanahoria y sembré tomate. ¿Pero allá es frío o caliente? En Santa Elena es frío, Santa Elena es frío por porque eso también la lechuga, la remolacha, cebolla. la cebolla. Pero en Medellín ya es muy caliente y entonces pues lo de Medellín fue un fracaso, aunque sacamos unas zanahorias chiquititas. Claro, el calor se las... Pero el tomate sí, nos dio un tomate grandotote y un tomate chiquito. Sí, ¿Y qué es lo que más se cultiva por esa zona? O sea, por toda Antioquia, pues... En Antioquia se cultiva café, pues Antioquia es una de las regiones cafeteras, pues lo que era todo el viejo de Caldas y todas esas zonas cafeteras, pero también como en Antioquia hay tantos climas, entonces en Urabá se cultiva el banano, las bananeras pues de Urabá que han sido también tan marcadas por la violencia y esas cosas, en la costa se cultiva mucho el mango, hay cultivos en Santa Elena papa, cebolla, lechuga, hay muchos árboles frutales, también en Antioquia hay mucha maracuyá. ¿Y esos son grandes monocultivos o todavía encuentras tú cultivos, digamos, como se hacía antes, que se mezclaba? Pues ahora la mayoría son grandes cultivos, monopolios de terratenientes, pero hay muy escasos casos.
hay gente que todavía se dedica a que la tierra no tenga solamente un solo cultivo, sino que la tierra produzca muchas cosas, entonces que haya parcelas de muchos productos. Pero en términos generales, claro, por ejemplo, Urabá es una zona ya dedicada al banano, incluso cuando desde la viene cabello. Solo banano. Solo banano. Entonces, la tierra sí se desperdicia, se pierde precisamente porque no es un asunto para la vida, sino que es un asunto para los demás. Ve, y ha llegado mucha gente desplazada de todas estas zonas de cultivo, por ejemplo, a Medellín. Sí, y se da un fenómeno que es rico y triste a la vez, porque entonces la gente se desplaza a pequeñas casitas muy pequeñitas, pero entonces todavía queda esa memoria, entonces son en baldecitos, en ollitas, en un montón de cositas, y el poco terrenito que tienen cultivan cositas, ¿cierto? Entonces cultivan la cebolla, la lechuga, pues ya tienen cultivos en ollas y en baldecitos, como en esa añoranza, en esa memoria de las tierras grandes de las que fueron desplazadas. Entonces usted va, por ejemplo, a los barrios de la periferia y La gente que llegó de otros lados a seguir haciendo lo que hacía en sus tierras. Sí, pero ya sin tierra, pues o sea, En el balcón. en el balcón. Sí, por eso digo, es un asunto de vida como de no perder la memoria, pero también es un asunto de muerte porque ya no hay tierra, o sea, por ejemplo, en algunas partes de Medellín, de la periferia, hay mucha aridez, entonces claro, los cultivos no pegan mucho y eso además, precisamente porque tienen que desforestar para poder construir sus chozas, entonces también hay como una, ¿cómo decimos eso? Una Qué tristeza. paradoja, ¿cierto? Porque hay la necesidad de cultivar, pero también hay la necesidad de lo que hacía el antioqueño arriero, ¿cierto? De cortar, de yerbar para poder construir. Entonces es un asunto muy paradójico y es un asunto producto de toda esta enfermedad nuestra de la violencia, del desplazamiento, pues que la gente no tiene donde cultivar, pero necesita cultivar porque es que eso es lo que está a hacer. Entonces sí, es muy doloroso y muy paradójico. En cuanto a la restitución de tierras, ¿qué está pasando con Antioquia sobre eso? Lo que pasa es que Antioquia es un departamento muy difícil. Antioquia es un departamento muy conservador y ha sido este asunto de la restitución de tierras un asunto problemático precisamente porque hay monopolios, grandes empresas que no les interesa. Entonces hay muchas muertes de líderes que están trabajando por recuperar las tierras, por devolver las tierras. Y entonces hay un silencio cómplice, hay mucha violencia, pues hay muchas cosas. ¿Cuáles son las zonas como que la gente más ha dejado su territorio? Pues increíblemente la ciudad es una zona de desplazamiento continuo. Pues creería uno no que entonces los campesinos vienen, se establecen en la ciudad porque están desplazados, pero Urabá ha sido un lugar de grandes desplazamientos. En las zonas del Bajo Cauca, del Magdalena Medio, por la violencia, menos por ejemplo en el suroeste, pero también se da, pero las zonas más conflictivas, Magdalena Medio, Bajo Cauca, Urabá, donde hay tanta pobreza. Pero en la ciudad sucede un fenómeno de desplazamiento interno por la presencia de las bandas criminales, de las bandas criminales. Entonces amenazan a la gente. La gente en los barrios que además acaba de llegar y le toca otro desplazamiento tras desplazamiento. Tras desplazamiento, porque entonces la viven amenazando, entonces la gente se va de ahí para otra parte, de parte para otra parte, pues entonces siempre la gente en la ciudad es un eterno desplazamiento. Los habitantes de la calle, ustedes también están en un eterno desplazamiento, porque entonces aquí van a construir la ciudad del río, entonces lo sacan de allí, van a ver, va a venir no sé quién tan importante, entonces limpian la ciudad en esos días, y entonces los mandan de no saben para dónde. Entonces es un continuo desplazamiento dentro de la ciudad, ¿cierto? Y tenemos allá, me imagino que minería también. En Antioquia sí, en el Bajo Cauca, en el Bagre, en muchas partes.
esa minería en activo. Oro, carbón. Oro, por ejemplo, esa zona del Bajo Cauca es una zona de oro, pues sí. Y antes era manual y ahora están las dragas y todas esas cosas que contaminan los ríos. Claro, mercurio. Sí. Me imagino, no sé si esté por allá los canadienses que están, La verdad, sí. que hay, Claro. hay un problema incluso aquí por esta zona de Santander, hay también unos ríos que han contaminado y han secado. Y los páramos que están en tanto peligro, pues no, el problema de la tierra es un problema muy grande y nosotros no vemos. Entonces, pues como la idea de educar a la gente, no compre oro, pues el oro no es tan importante, para que se llena de oro, pues qué sentido tiene usar oro. Es una cosa muy fuerte, Sí. porque el oro tiene una gran demanda mundial, el oro, los diamantes, y uno dice, pero sin oro se vive, pues yo soy muy feliz sin oro, incluso soy muy feliz porque entonces no estoy preocupada que me vayan a poner un arma en la cabeza para que me quiten una cadena que costó no sé cuántos millones de pesos, o pues lo que cuesta. ¿Tú qué crees que sea el mayor problema que produce o sea, por qué se produce la violencia? En ¿Cuál, Colombia, sí, cuál? yo pienso que la violencia en Colombia se produce por muchos factores. Uno de ellos es la falta de educación. Nosotros tenemos una educación muy vieja, muy llena de vicios. A los muchachos no los enseñan para la vida, no los educan para la vida, sino que los educan para la muerte, para estar en una empresa, trabajando. Pues no hay una educación de que les enseñen como lo rico de la vida y que, pues, sino que les enseñan conocimientos de memoria, los uniformes, pues, eso me parece que es una educación. No, ahora que hablas de la educación, pues no es gratuita, ¿no? Y de por sí, pues no tener una educación gratuita es un gran problema también, ¿no? Porque pues sabemos de una cantidad de gente que no tiene pues el dinero que se necesita para eso. Y a mí me parece muy grave la educación. Me parece que otro problema muy fuerte es precisamente el desplazamiento forzado, pues el desplazamiento de la gente de la tierra, pues la gente no necesita toda estar en la ciudad, porque es que la ciudad no tiene cómo atender tanta demanda. No, llegan todos los productos más caros, por ejemplo, ¿de qué zonas llegan los alimentos a Medellín? Del suroeste, del oriente, sí, básicamente los mayores productores, por ejemplo, de papa están en el oriente, de café están en el suroeste, sí, y ya se ha ¿De Bogotá alcanza a llegar todo? no sé, pero creo que sí, claro, porque La mayoría de cebolla, ¿de dónde sale? Bueno, de donde tú estabas viviendo tal vez. Santa Elena es famoso por las flores, aunque realmente Santa Elena no produce tantas flores, pero Santa Elena sí produce lechuga, produce papas, produce cebolla, produce hortalizas, pues Santa Elena sí produce mucha hortaliza. Y por ejemplo, donde mi mamá llega una señora que viene de Santa Elena a venderle arracacha, rábanos, entonces se producen en Santa Elena, papa, cebolla, zanahoria, tomate. La señora llega con sus bultos de... Y se consiguen, digamos, semillas y cultivos tradicionales, ancestrales. Muy poco, realmente muy poco, porque pareciera que aquí es prohibido, es casi un crimen tener semillas, entonces eso es un asunto Sí, que se viene la trabajando. ley 970 está prohibiendo precisamente la reproducción de las semillas. Entonces se vuelve como un asunto casi clandestino, ¿cierto? Como si tener una semilla fuera tener un arma, y eso me parece muy grave. Pues no es un arma, es que mira la diferencia, estabas contando la diferencia de un hombre, y es muy grande, además porque hay gente que se dedica al cultivo orgánico, hay gente, campesinos y profesionales que intentan hacer cultivos orgánicos, echarle menos veneno, pues hay unos movimientos muy ricos en Antioquia, pero no tienen el apoyo de todo el mundo. No, y te digo que pues mucho de lo que sucede en nuestro entorno, o sea, si no se siembra si la tierra no vale nada, pues de parte por sí la vida no vale nada.
sí se está... Además con el fenómeno, otro factor en Antioquia sí es un fenómeno muy grave de violencia, el factor del narcotráfico y por ejemplo toda esa, dijéramos, cultura que se empieza a mover alrededor del narcotráfico, que de por sí sola no, uno diría, no son hechos aislados. Por ejemplo, el narcotráfico cambió todo lo que habíamos logrado las mujeres en la lucha de los años 60, ¿cierto? Que era un posicionamiento y un respeto como profesionales, como seres humanos, y ahora con toda esta cultura del narcotráfico, con la mujer tetona, culona, que se opera, el reggaetón. Un cambio de mentalidad Claro, de la sociedad. claro, y no el reggaetón como una música, pues que hay que satanizarla, pero sí, todo eso incluido entonces Medellín, una ciudad que se conoce por las cirugías plásticas, con el fenómeno de las niñas adolescentes que las compran vírgenes para el turismo sexual. Entonces, mira, todo eso es lo que va a generar Todo está la unido, todo música. está unido. Sí, solo por eso, no es que el reggaetón sea malo en sí, pues, ¿quién va a decir que el reggaetón es malo? No, pero si usted lo une y empieza a ver las madres solteras, pues las madres que cabezas de familia, empieza a ver cómo la mujer empieza como a crear de su territorio en un campo de vida, sino precisamente... Se vuelve el cuerpo un campo de batallas, de luchas. Pues, y una negación del cuerpo para aparecerse. Un código que se establece precisamente de quién se compra, quién se vende, entonces las mujeres aseguran ahí su venta, y eso uno diría, claro, una niña de 14 años no lo entiende, no lo puede entender, precisamente porque no está educada no le han educado para amarse y respetarse. Entonces, es que son tantas cosas que afectan. Entonces uno dice, ¿cuándo volvimos a estar aquí después de que habíamos ganado tanto en la lucha contra el... Sí. ¿Cuándo volvimos a estar aquí otra vez? Y te da miedo, porque digo yo, estamos hablando de un cuerpo, de un campo, de un territorio, una cosa maravillosa, de vida, y de pronto eso se cae el discurso porque ¿qué pasa pues con él? Y no tengo problemas con la cirugía, ¿cierto? No es como que se satanice la cirugía, no, pero mira que es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, un cultivo, cultivar el cuerpo, ¿cierto? Como una metáfora muy bonita de esto. Sí, no, y mucha gente también pues nos alejamos de cultivar y nos alejamos de la tierra. De la tierra y nos claro. alejamos de la vida misma. Y entonces comemos cualquier cosa a la hora del almuerzo porque pues es importante comer, pero ya no le comemos de cuidado. Total, ¿no? Pues desde que nos alejamos del contacto con esta tierra negra, así ya mucha gente nos carece de la información de esos procesos de cultivo, ¿no? Hasta uno. Sí. Yo me he acercado a esto, uno por experimentar y por conocer realmente y demostrarme a mí mismo que no es tan difícil, que podemos producir una cantidad de cosas para el sustento diario. Claro, sí, por ejemplo hay un proyecto que es con la peli que se llama, que lo tienen muchachos que es como agrovida, muchachos de la Antioquia, incluso hay uno que se llama Dispensadores de Felicidad, y Dispensadores de Felicidad en un muro de la Facultad de Artes tiene todas las matemáticas del mundo, entonces la gente tiene una cosita para que la gente bombee y la riegue. Que están sembrando. Están sembrando aromáticas, están sembrando cebolla. Sí, en una pared, y se llama Dispensadores de Felicidad, y son dispensadores de felicidad. Entonces, él cada cierto tiempo baja los cultivos y ofrece aromáticas, o le regala a la gente la cebollita. No, es un proyecto hermoso. Es que eso lo deberíamos hacer casi en todos los rincones, en todos los sitios. Y ellos lo están haciendo, lo están replicando en varias partes, en el cementerio, en un cementerio que hay en varios cementerios lo están haciendo. Sí, es un proyecto bien interesante. Tienen lo que se llama la agrocicleta, y entonces van a la gente enseñándoles cosas, llevan en la agrocicleta un montón de matas, de semillas, enseñando a la gente.
muy duro. Entonces uno dice, bueno, de toda esta miseria, de pronto alguien te alegra la vida y te hace pensar que hay una esperanza. Eso quiere decir, es una luz Pero en la oscuridad que preciosa. puede impulsar a un resto de personas a hacerlo. Además porque son llenos de vida, entonces son pelados así, hacen rap y no sé qué, tienen un grupo, pues o sea, se mueven en muchos trainings, están educando a los argentinos, enseñándoles a sembrar, entonces usted llega a ese lugar, la casa tiene lleno de matas, de... No, hay que difundir. Claro, por eso, ahí les estoy diciendo, muchachos, mira, Sí, impulsarlos y que, porque ellos pues son la semilla sí, de lo que viene. son maravillosos, maravillosos. Oye, Agroarte se llama. Agro, divino. Sí. Tengo que pasar. Claro. Encontré unos datos, digamos, de guerrilla agrícola. Sí. Y es hacer cultivos realmente en la ciudad, en las calles, hacer bolas de tierra con las semillas adentro y irse con un paquete y lanzando las bolas para que empiece a crecer y empiece a crecer. Sí, lo he visto, que es maravilloso. Oye, gracias. Gracias a vos. Buenos datos. Ahí hacemos una radio. Y a la orden, cuando quieras, yo te pongo en contacto con los de Abrigo. No, de una hora usamos esos datos, Bueno. qué chévere. Se puede hacer pintos. Cuéntame una cosa, ¿has cultivado alguna vez en tu vida? Sí, ¿Qué has cultivado? cuando estaba pequeñita mi abuelo tenía en el solar, tenía como varias plantitas, tenía tomates y varias cosas. Y ahorita en mi casa estoy haciendo una huerta. Mira que aquí tenemos unas semillas estas son nacionales y las semillas de allá son americanas. Sí, que se nota, se pusieron el mismo día a germinar y la semilla transgénica casi que se niega a crecer como en el cultivo normal, ¿no? Mientras como la semilla de nosotros que no son iguales de tamaño ni nada, ¿no? Son de diferentes tamaños, pero incluso en el sabor también se siente la gran diferencia de la semilla, ¿no? Pues como ustedes saben está prohibido, ahora es terrorismo tener semillas y aquí pusieron la ley 970 que prohíbe a los campesinos reutilizar sus semillas y bueno, eso está pasando en muchas partes del mundo, impulsado por Monsanto, quien es el líder de las semillas de clonación, ¿no? Y pues un poco es también pues que esta es una manera en que si todos empezamos a cultivar y tú cultivas en tu casa y en otros lados pues podemos resistirnos un poco a lo que está sucediendo, ¿no? Porque es una amenaza, es como la guerra invisible, la guerra de la comida y la guerra de los productos, la guerra del agua que está persistiendo en todos lados. ¿Qué has cultivado tú, Evelyn? Pues ahorita tengo acelga, tengo lechuga crespa, tengo cebolla, tengo jengibre. Está como bastante Pero chévere. tú estás en un clima medio frío allá. Sí, medio frío. Igual lo que yo hago es con las botellitas de gaseosa, las corto y ahí pongo la tierrita y pongo entonces ahí voy. Y es en la casa, pues no hay ni solar, nada, es un edificio y es un Sí, apartamento sea. pequeñito. Y ahí lo pongo. Realmente y podríamos, ya. yo vi unos cultivos de unas materas al lado de unas ventanas y subían los tomates y entonces era todo verde, que además era una decoración para la ventana y los tomates rojos que crecían dentro de la casa, o sea, no necesitamos Sí. tener un gran cultivo. Sí.
¿Tú qué opinas de la restitución de tierras? Pues siento que es como que no está del todo como claro, no está del todo como estructurado. Siento que fue una medida como un poco desesperada del gobierno para decir, bueno, hay que hacer algo con esto y hay que, de cierta manera, como una jugada política, me parece a mí. Y siento que no hay unas políticas claras frente a eso y que mucha gente, pues me parece a veces indignante cómo la gente tiene como que explicar por su tierra y también como tiene que esperar a que entonces le devuelvan la tierra, que digan que sí, que realmente los grupos armados sí cogieron ese terreno, luego... Y las grandes empresas, porque son empresas locales y multinacionales, pues allá pasa en Antioquia, la zona bananera, una historia de décadas en donde la violencia fue como una estrategia para que la gente se quedara con sus terrenos, las grandes empresas, o incluso también las zonas ganaderas, ¿no? Que grandes zonas ganaderas se han apoderado de que incluso la gente ni siquiera tiene las escrituras, sino que toda una vida ha vivido ahí, y luego es como, bueno, ¿cómo justificar? Pero muéstrame la escritura, y es como, pero yo llevo toda una vida aquí viviendo, como pues nunca he necesitado de eso, entonces ahorita te sacan de la tierra y luego te dicen, pero la escritura para devolverte a tu tierra es una cosa demasiado absurda, que no dice como, no tiene ningún sentido cuando realmente la gente es la que ha estado ahí haciendo como resistencia frente a esa situación. Sí, bueno, Evelyn, gracias por darnos un poquito, con eso nos hacemos un mapa de nuestro territorio y empezamos a comprender qué es lo que está sucediendo en muchas zonas del país. Claro, Chévere, súper te agradezco. Chévere saber un poco más de acá de la región. Con eso, pues intentamos realmente como comprender un poco qué es lo que está sucediendo en el país y en el mundo, ¿no? Porque no es un problema local. ¿Tú de qué parte eres? ¿Dónde naciste? Aquí en Bucaramanga. Acá en Bucaramanga. Y cuéntame una cosa, ¿tú has sembrado alguna vez acá? No, realmente no. Sí me gusta como la jardinería, pero como comprar maticas con flores, mantenerlas vivas, alguna que no se mueran. ¿Y de qué te estás alimentando? ¿Qué es lo que más te gusta comer? Estoy tratando de cambiar la alimentación en este momento de mi vida, como pasar a comer cosas más orgánicas, más vegetales, menos carne, menos lácteos, como por cuestiones de salud, una necesidad de como sentirse mejor. ¿Y qué es lo que más te gusta? Como de alimento. Sí, de los alimentos. Pues frutas me gustan bastante. ¿Y de qué zona cercana vienen las frutas aquí a Bucaramanga? Pues como en este momento no lo tengo muy claro, pero en este momento como estoy tratando de cambiar eso, también voy a la plaza de mercado a comprar, a hacer el mercado. Me doy cuenta que por precios uno sabe qué es lo que se produce en Colombia, son mucho más económicas, todo lo que viene importado es mucho más caro. Hay muchos almacenes de cadena de productos alimenticios, de estos grandes almacenes acá. ¿Qué tenemos acá? Prácticamente todos. El Éxito, Jumbo. Jumbo creo que es incluso de... Había una empresa chileno, local muy sí, grande sí. acá que se llamaba Mercado de Pan, que era como que le hacía la competencia. Resistió bastante tiempo hasta que no pudo, no sé si con una oferta. Sí, la presión, los precios. Ya hace como unos 3, 4 años, 5 de pronto, pasó a ser Carrefour, ahora Jumbo, ahora sí todo es de estas grandes De estas multinacionales también que están trayendo productos de otros lados, ¿no? Sí. Ese es el problema, ¿no? Les contaba hace un rato que acá tenemos unas semillas que estas son nacionales, ¿sí? Y estas son semillas transgénicas de Monsanto, son de trigo. Entonces mira la gran diferencia, el tamaño, el color, ¿sí? Mientras nuestra semilla, incluso la reproducción, se nota también la gran diferencia. Ambas semillas fueron puestas al agua al mismo tiempo, pero mira cómo están germinando. Es más, con el paso de los días nos daremos cuenta de esa gran diferencia que van a marcar el uno y el otro. ¿Cuánto tiempo llevan ahí? Estas semillas llevan una semana. Sí,
germinando. O sea, el primer paso es que colocas en agua 24 horas las semillas a oscuras, ¿sí? Para que se hidraten, y las lavas después de que las sacas de ahí, y ya de ahí en adelante empiezas a regarlas 2-3 veces al día hasta que empiecen a germinar. Los primeros días lo ideal es tenerlas cubiertas, entre menos luz le dé, pues más se acelera el proceso, ¿sí? Incluso hay gente que las cubre hasta 8 días, ¿sí? Y a los 8 días dejan ver la luz, entonces ya se forza, se acelera el cultivo. ¿Y eso se siembra después o queda así sobre la superficie? ¿Eso va metiendo la raíz? Sí, pues hay dos procesos, porque también tú podrías no ponerlo en tierra, sino solamente el germinado, y las raíces se van uniendo y hacen un gran tapete, como si fuera un pedazo de pasto que sacas tú, y es un gran tejido, sí, entre todas las semillas, y entre ellas mismas se alimentan, desde que tú les eches agua, ¿sí? Y pues ciertos materiales, la cal por ejemplo ayuda mucho. Sí, yo aquí lo que he estado haciendo es que a poco voy hundiendo las semillas, ¿sí? Como que vayan entrando, y mirando también qué pasa con las que quedan aquí encima, qué pasa con las que entran más, ¿sí? Como haciendo un pequeño estudio de pues, la reproducción y la germinación, ¿sí? No todas las tierras tienen los mismos nutrientes, entonces también eso depende de eso, si hay tierras que están más cargadas de ácido, otras menos, entonces hay que estar, pues realmente estamos haciendo como un estudio al respecto de estas tierras. Acá de Bucaramanga tenemos lo mismo que una tierra media de Tunja, de Boyacá, de Cundinamarca, o sacar tierra de cada zona nos va a dar una calidad de cultivo diferente. Entonces, se ve muy clara la diferencia. Sí, es impresionante, ya. Incluso uno puede alimentarse de esto, o sea, los germinados, prueba esa. Prueba de una de las no se ve. Mientras esta ya tiene su toque, el agua, cómo se siente el agua diferente también en una y otra. Es impresionante. Sí, pues un poco es también reflexionar sobre qué tanta gente, qué tanto sabes tú de las personas que han salido, que se han desplazado de diferentes regiones para llegar acá, debido a los conflictos de tierra. ¿Has tenido colegas, compañeros que han llegado a raíz de eso? No. Pues prácticamente lo que todo el mundo cree saber, las causas. Para ti, ¿cuál crees que sea, por ejemplo, la causa de la lucha y la violencia en el país? Pues escoger una es difícil, pero yo creo que es una cosa histórica, que desde el momento en que como nos crearon, nos colonizaron a punta de violencia, porque siempre se percibe una raza muy violenta, normalmente a nivel como latinoamericano también. No, y mira que muchos de esos problemas realmente son problemas que se están gestando en todo el mundo. Sobre todo, sabes que párate en toda la zona ecuatorial del planeta, Centroamérica, un poco más abajo Ecuador, y vete para el continente africano, para Asia, ¿sí? Y somos la zona de cultivo, realmente es como la granja de todo el año, se pueden hacer incluso hasta 3 siembras anuales. Y como hay una violencia recurrente en muchos de esos países desde hace casi 100 años, o más, si por no decir desde la conquista, ¿no? Porque son sitios productores de materia prima y de agua, y en este caso hablando de la comida, pues son... Tienen que defender. Y o sea, las zonas de cultivo, por ejemplo, acá se cultiva por acá tabaco, chocolate, y nos vamos a África, los países que quedan en nuestros mismos grados y te das cuenta tú en donde se está cultivando chocolate, se está cultivando café, se está cultivando tabaco. Suceden cosas similares porque las grandes empresas multinacionales pues, han intentado apoderarse del territorio, sí, de la vida. Los locales, pues, no, la gente la termina sacando porque además no puede un cultivo pequeño no puede competir contra
grandes cultivos y grandes inversiones de dinero, pues, más que nada. Pero digamos, no había quedado en cuenta de eso. No, es impresionante porque pues yo hace 3 años no sabía tanto de eso, pero empecé a irme como allá y detrás de los cultivos. Realmente lo que me llevó primero allá fue el chocolate, y empezar a chocolate, tabaco, cómo esas relaciones entre unos y otros sitios se repetían. O sea, lo mismo que pasó en la zona bananera acá por Antioquia, lo mismo está pasando en otros lados donde se cultiva el arroz, donde se cultiva el trigo. Sí, precisamente el gran control de Estados Unidos y de las grandes industrias es apoderarse de ciertos cultivos para controlar las personas, y a veces uno cree que aquí hay una lucha interna por defendernos a nosotros o pero realmente hay una lucha que también se ha diseminado para poder vender nuestras tierras. Pues también pienso en lo que comentaba. Culturalmente también vemos a nuestros semejantes como enemigos y no como amigos, como rivales. Normalmente Es que eso es absurdo, cómo estamos luchando entre nosotros mismos que se supone que somos pues del mismo país, ¿sí? y no solamente los grupos estatales y paraestatales, sino todos contra todos. O sea, en general, no solo los que están directamente involucrados, sino toda la sociedad. Digamos, en este caso, si lo que tú haces no es lo que yo hago, entonces yo soy mejor y tú estás equivocado, eso se percibe. Entonces, espera, eso hay que derrumbar. O sea, chévere que toques ese punto porque casi que aquí pues sentarnos a hablar es como demostrarnos que todos estamos pues en la misma mesa, al mismo nivel, todo el mundo tiene una experiencia y todo el mundo puede aportar algo para ese cambio. Sí, de una u otra manera, a veces pues hemos sido cómplices durante muchos siglos, la sociedad en un silencio y como que oye, hablemos entre todos y construyamos entre todos lo que está pasando. Así que, porque todos hemos sido directa o indirectamente afectados. sí, Con sufrimiento. sí, yo no creo que haya una sola persona que no haya sido tocada directa, como dices, directa o indirectamente por los hechos, no solamente violencia, sino, bueno, la carestía de muchos de los productos de la canasta familiar es como para ponerse a pensar que es otra manera de lucha, ¿no? Es otra guerra, es una guerra invisible que está ahí persistente, que tal vez no arroja esos muertos a bala, pero está matando a la gente. Estuve el año pasado por Huila y recorriendo un poco el río Magdalena y ver cómo la gente que pescaba no puede pescar. Entonces el pescado resistiéndose a que tengo que pasar los kilómetros de las represas que hicieron para volver a encontrar el nacimiento de los peces porque se les bloqueó la subida de los peces para desovar. Y esa es una violencia terrible. Pues mira las sequías que están en estos días, los incendios forestales, una cantidad de problemas ambientales que se dan por eso. Me hablaban un poco de la explotación minera en Santander. Y ahora pensando en algo que está muy cerca de Catatumbo, ¿qué sabes tú sobre el problema minero y el Catatumbo? No, realmente muy poco. Sí, pero si has oído que están pidiendo una reserva campesina delante del Catatumbo, ¿viste eso? Los campesinos de allá están luchando por eso y resulta que existe la mina más grande de carbón del mundo. Entonces es inevitable que no sucedan desplazamientos y violaciones a derechos allá porque la gente está detrás del carbón, ¿sí? Realmente de un combustible fósil que es necesario para las sociedades y pues eso vale mucho más tristemente que la vida de las personas que viven ahí, que uno cree que el gran problema del Catatumbo es los grupos al margen de la ley y realmente ni siquiera es el primer problema y va a ser algo inevitable, o sea, mucha de la violencia que viene para Santander va a ser detrás de esos yacimientos de carbón.
Sí, que lo mismo está sucediendo en Boyacá, sí, con el petróleo y el carbón que están encontrando cantidad de yacimientos y la gente ha dejado de sembrar papa, ya no había una escasez de papa porque el campesino prefirió vender sus tierras para la explotación que para cultivar. Le va mejor recibir ese dinero y irse de vida a otro lado. Bueno, chévere, ahí vamos navegando y vamos construyendo con esa historia, ese mapa de lo que está pasando pues, en nuestras vidas en el país. A ver, pues a veces me asusta y me asusta no darme cuenta de que nada se puede hacer. Pues si uno mismo no empieza a hacer algo, por pequeño que sea, no se va a poder hacer nada. Sí, dar un paso es bueno, pero Si sea uno solo, el 90% de la gente no sabe lo que está pasando. Y el no sabe, ya lo hace uno cómplice de lo que está pasando. Y pues si la gente no lo sabe, es muy difícil que la gente comience, o sea, la mayoría. No hay uno uno sabe, solo. también requiere una actitud rebelde, conformista, investigar los verdaderos porqués. Básicamente aquí la gente está informada por los medios de comunicación, Poder decir en entonces eso pues no es estar informado. si no hay una visión objetiva y nunca sabemos la verdad tampoco. Requiere una curiosidad como especial de llegar a la verdad. Bueno, pues chévere, te agradezco mucho las palabras y eso. Vamos a ver qué podemos hacer desde lo que nos tocó hacer. Que nosotros consumimos es un trigo transgénico, traído de Estados Unidos. El trigo no es originario de nuestra tierra, ¿cierto? ¿O el trigo lo trajeron? El trigo viene de Asia. ¿Cierto? ¿Sí? Igual mira que toda la zona ecuatorial del planeta tenemos las mismas características climáticas y de por sí también se repiten muchos de los cultivos en uno y otro lado. ¿Por el trigo se afectan? Sí, con esto, cuando crece la matica, vuelven y nacen estas semillitas y las semillas las espichan, ¿sí? Las muelen y con eso hacen harina y de ahí sale la harina para el pan. Y estas semillas son nacionales, mira que se sembraron en el mismo tiempo. Incluso a nivel de salud mucha gente está consumiendo germinados en su alimentación. Ah, sí, a mí me gusta. ¿Sí? Y tú pruebas una y otra semilla y la diferencia es grandísima. Hola, ¿cómo estás? Acá estamos, esta es semilla americana y semilla nacional tradicional. O sea que estas son semillas transgénicas, ¿sí? Controladas y manipuladas genéticamente para el consumo, ¿no? Cuéntanos, ¿tú alguna vez en algún momento has cultivado algo? Pues no, fíjate que no. Es curioso porque yo muy pequeña, temprana nací en Bolivia, entonces la relación allá con la huerta, todo en Sucre era más cercana, y me imagino que acá también, pero para mí esa es mi idea, como mi recuerdo. Mi abuela tenía maizal, pues había una relación muy diferente. Después viví siempre en la ciudad, íbamos al campo solamente a la finca de recreo y
mi relación cerca era con las vacas. Sí, no, ¿Sí? hablábamos hace un segundo que pues nos alejamos de la tierra. Sí. Ahora poco tenemos ese contacto con la tierra, con el cultivo, y eso también es lo que ha distanciado a la sociedad de saber qué es lo que está pasando y qué problemas están en torno a la tierra, ¿no? Sí, pues sí. ¿Vives hace harto acá? Sí, sí. Un tiempo estuve viviendo en el campo, pero me fui fue a hacer teatro. Entonces, pues allá, el contacto que uno tiene con la naturaleza, pues fue muy intenso, así no cultivara, ¿sí? Pero es curioso, por ejemplo, a mí me cuesta, yo me siento muy de ciudad, me cuesta relacionarme con cultivar, mi madre sí lo hace, lo hace con sus plantas, ¿La abuela? ¿Qué cultiva la abuela? Cuéntame. Qué bien. ¿Qué era de qué? Tomate. Bueno, sí, tomate. ¿Y has comido tomates de tu abuela? Porque son, cuando uno no le echa pesticida al tomate, la cáscara es delgadita, o sea, pareciera que no se pudiera, y ahí uno ve la diferencia entre ese tomate que compramos, porque el tomate es uno de los productos que más atacan los bichos, entonces lo tienen que vigilar. Pero en el campo regularmente se usa mucho, ¿no? La fumigación es un pan de cada día, sí. todo. O sea, se nos olvidó porque restricción. se supone que, o sea, si yo quisiera proteger estos cultivos de algo, podría sembrar aromáticas, ¿sí? O cebolla. Y hay otras plantas que sirven de fungicida y que alejan. Son naturales, sí. Son naturales y debería ser, pero en eso que hablas de... ¿Has escuchado hablar de uno que llama la uria? Uria, ¿no? Ah, bueno, ahora me acuerdas de muchos productos, pues la hormiga de la vaca que se utiliza para abono. Sí, entonces haces el compost, mezclas con material biodegradable que uno ha comido, tierra y bonita y produce realmente. Él tiene de familia de cultivadores de cacao y el papá tenía trapiche también. Por acá, en esta zona. San Vicente. Así, ha habido alta violencia por allá. Sí, hace unos 20 años hubo bastante, un momento de guerrilla y después un momento de guerra. Después como se acabó todo eso ya hace como unos 10 años. ¿Y todavía se cultiva allá? Sí, claro, esa es la tierra más que saca más productos a nivel agrícola en San Andrés. Saca casi toda la 60% del cacao de Colombia. El trapiche de Y el trapiche es de caña. El trapiche no funcionó. No, porque la caña sí se evaluó mucho por sobre el canje, o sea, había por todo este sector de puestas hacia arriba, lleno de mucha producción de panela, entonces el precio baja, claro. Y a esas distancias que él manejaba y todo eso, pues se fue mejorando. No, y ahí pasa una cosa se va acabando, se va quedando la tierra solamente. De todos estos productos podemos hacer gasolina, el biodiesel y biocombustible. Entonces con la caña ha pasado eso, que muchas de los grandes cultivos de caña pues lo prefieren vender para producir combustible que realmente para producir alimentos. Y ahí hay una lucha también entre cuál es la necesidad. Incluso hace 2 años yo fui a conseguir azúcar morena, no había en diciembre, no había azúcar morena, y como así me está llegando a Bogotá, no está llegando azúcar morena. Y claro, era todos los precios, porque los precios, imagínate que los precios de los productos alimenticios los ponen los gobiernos, igual que pues el dólar, igual que todo. Sí, la bolsa de California es quien decide cuánto vale hoy un bulto de trigo, cuánto. Sí, que para uno volver a la tierra no es como volver, si a veces se toca como volver y lo que yo siento es que por lo menos a mí me cuesta trabajo, o sea, que me suelen arrancar,
de todas maneras también está muy agobiado con lo que se le impone. Sí, no, que una pregunta que es que si esto que es transgénico acá en tu obra y esto que se ve, por ejemplo, la diferencia es que yo veo que este tiene más raíz. Pues las semillas, eso fue lo otro, que el control genético de las semillas lo que hace es que la planta no dé nuevamente la semilla para reproducirse como se hacía ancestralmente. Tú pues, cultivabas maíz, cogías la mazorca y la misma mazorca dejabas esos granos que eran la semilla del siguiente año. Y aquí se ve eso porque estas son nacionales y permiten una mejor reproducción, ¿sí? Mientras las otras, bueno, incluso Pero esto se ha vuelto de lujo. claro, pues es muy irónico. Hablábamos como la soya, sí, se volvió de moda comer soya y la mayoría de las soya son cultivos en Chile y Argentina controlados por canadienses y norteamericanos. Entonces yo digo, no, voy a comer soya porque es más natural y le va a servir más a mi cuerpo. Y resulta que no, como el maíz que es producido, el trigo que es producido para todos nuestros cereales, las cajas de cereales que hemos consumido por mucho tiempo, que nuestros niños consumen, pues son producidos en gran mayoría por trigo. Entonces vamos a darle una comida saludable, fruticas con cereal, y resulta que detrás de eso hay una cantidad de historias que uno ni siquiera alcanza uno a percibir en la sociedad. Entonces, ahora que se habla, por ejemplo, de lo que está prohibido comercializar semillas, ¿sí saben eso? Hay una ley que pueden encontrar un libro que se llama 970 y es una ley que pusieron en Colombia, que es una ley patrocinada e impulsada por las compañías presentes, y lo que hacen es que le prohibieron en este momento al campesino que coja sus semillas de su cultivo, sacó el maíz y lo quiera volver a sembrar, es un terrorista, es un delito. Y puede ir a la cárcel. Hace 2 años, que según ese documental que les digo, 970, fueron a Huila y Tolima, el arroz fue Huila. Seguramente han comido todos los años comido arroz fue Huila. Y el arroz fue Huila es en una gran zona de Huila, y lo que hicieron fue sacar a todos los cultivadores del arroz de ahí y les cogieron todas las semillas, pero te estoy diciendo unas 10 camiones, mulas, los grandes camiones llenos de semillas de bultos. ¿Cuántos hay? Deben caber miles de bultos en un camión. Y les enterraron, quemaron y enterraron todas esas semillas. Y eran las semillas pues de todo el Huila, ¿sí? Que recogen y eran para el siguiente de la siguiente. ¿Y qué ha pasado? Pues el arroz se ha disparado y se va a seguir disparando los precios. Ahora hicieron una represa ya en la zona donde cultivaban arroz en el Huila, y también eso es otro problema. O sea, es como una lucha por apoderarse de las tierras, o para cultivar, o para hacer explotaciones mineras, o para quedarse con el agua. Sí, o sea, si hacen agua y eso es como para eso, explotar, porque el agua es lo que vamos a hacer con la explotación minera. Tanto la minería como las megacultivos, si yo aquí, o sea, en media hora me he gastado casi este tarro de agua en esto, y no se sienten tan húmedas, ¿sí? ¿Cómo será para un megacultivo? Yo vi unos cultivos de maíz que no me alcanzaban los ojos para ver. Y me dice, pues mucha tiene que desviar una cantidad de río, y más los fungicidas, pues todo eso está absorbiendo en la tierra de paso. Eso es lo que está contaminando el planeta. O sea, es una lucha. ¿Y tú por qué llegaste a Colombia? Mi madre es de aquí. Ella quiso pues, volver a mi padre a nuestra tierra. Sí, pues, acá. Pero la gente que yo conozco que tiene proyectos como Gualdeas y demás, es tan bonito, tan válido, pero digo, las personas que se quieren vincular necesitan invertir dinero para poder participar.
participar en un proyecto así, No es gratis. no es tan sencillo Sí. volver a la tierra. Y digo, bueno, es válido y es bonito todo el asunto que hay de huertas caseras. Realmente sí, hay mucho que Igual en una esquina. O sea, aquí en esto uno podría sacar como una ensalada, pues. Esto mezclado con mantequilla, queso y mantequilla de maní sería un sándwich súper nutritivo. Claro, lo que haces tú es que no lo siembras en tierra, porque esto puede crecer sin la tierra nomás. Sí, en un platillo tú puedes poner semillas en un platillo. Solo germinados, Sí, solo germinados. Cuando está como a máximo de 10 centímetros ya puedes alimentarte con eso. ¿Cómo se llama esto? Este es trigo. Esto es germinado de trigo. Germinado de trigo. Sí, ambos son trigos. Eso hemos dicho, se puede hacer un pan árabe. A mí me encantan los germinados. Y pueden moler y se hace una Para términos terminales han hecho de que le hacen como una arepita, un pan germinado y puede alimentarse solo con eso, no puede comer casi, le dan con un pedazo a la quinoa, le ayuda a hablar de la quinoa, una arepa de quinoa o germinado, no necesitas más, tiene toda una cantidad porque pues, están vivos. Si están vivos, tienen la cantidad de humedad necesaria, llenos de agua y están brotando. hidratan y tienen vitaminas. Sí, bueno, claro, lo ideal sería que pudiéramos conseguir semillas que llaman las semillas ancestrales, ¿no? Semillas que llevan 10, 15 años que no han sido cultivadas, que los campesinos han ido sembrando y sembrando y sembrando. Así hacía mi papá con el aguacate, sacaba la semilla de los aguacates más grandes. Mi papá sacaba la semilla de los aguacates más grandes y esa era la semilla que sacaba el palito, sacaba la bolita y después lo sembraba ya. Así es, después, en 10 años ya pudiera recoger esa. ¿Y tú alcanzaste a sembrar algo? Sí, yo creo que sí, alcancé, pero muy poco porque iba un poco a la finca. Pero sí, alcancé a estar en el colegio sembrando porque era muy cerca el pueblo, siempre ahí cerca. Y no hay orgullo de ser campesino, no hay orgullo, No, es que no hay orgullo de ser campesino. Sí. Crecimos en una sociedad donde nos da pena Sí. decir que somos campesinos, Sí. peor decir que somos indígenas. ¿Sí? Entonces, no, claro, eso es creo que algo de la colonización que nos dejó. ¿No? Es duro eso. Toda esta colonización española pues nos impuso que es más, que es menos. Y menos es ser, y si usted está con las manos sucias, pues es peor. Y, o sea, hay una, bueno, se está desmitificando eso, ¿no? O sea, ya lo que ya hablábamos y ciertas granjas ahora que están creciendo y que está como volviendo a eso. Si me acordaba ahorita, no sé si ustedes han visto abejas que si uno va por la calle y la abeja está revoloteando en el piso, pues hay un problema gravísimo. Dicen que por ahí en 10 años podría no haber miel, porque los cultivos transgénicos, como estas semillas tienen fungicida adentro, igual que la rocean también. Tú ves un cultivo y no tiene en el piso, no hay hierba. Sí, pasto, la hierba que no es de la mata, que empieza a crecer ahí, que tapa, no hay, o sea, se ve súper libre. Entonces, las abejas llegan a comerse eso para polinizar. Y lo que han hecho es contaminarse polinizando. O sea, ¿dónde va todo? Sí, eso es la genética, ¿no? Lo que entra ahí a jugar, puro control todo eso y químico y de todo, porque también hay una cantidad de cosas y todo eso se da al cuerpo de uno. Pues dicen que la presión alta y la diabetes que va a un aumento, ¿sí? Y el colesterol son producto de las semillas que se es que también uno desde niño no le enseña qué es bueno y qué es bueno. Ahorita es que como hasta que hace por poco las redes sociales a la luz se han salido cosas que dicen que todo lo procesado. Hace una década no sabíamos eso. Nada, sí, que todo lo procesado es malo. O sea, por ejemplo, el azúcar, porque es todo refinado, es todo procesado. El azúcar, la harina, el pan, todo se vuelve azúcar. Entonces uno cree que un pan es algo líquido, el pan igual viene con todo y se vuelve la harina y la harina se vuelve azúcar. En la casa de mis amigos aquí cuando tenía
15 añitos se molía el maíz para hacer la arepa. Y yo llamaba a mi novio. Claro, el maíz blanco o el amarillo también. Sí, yo lo llamaba y decía que estás moliendo el maíz y ya me mandó al patio a moler el maíz. Pues imagínate chévere eso, ya no hay molinos en las casas. No. Si antes todas las casas teníamos el cosito chiquito que ya creo que no, en el mercado no existe, no se consigue. Yo estuve buscando, claro. El segundo. Sí, toca buscar en un anticuario ya. Y el maíz que nos comemos es enlatado. En Bolivia cuando nosotros íbamos todavía, la mesa se vendía, ¿no?, unos pedazos de maíz enormes, gigantes, y abundancia de frutas, y se comía mucha fruta antes de la comida, mucho maíz, pero era un maíz de grano lindo, ¿no? Ahora solo es de tarde en la casa. Y esa es la otra que ya. Todos procesados, es lo que todos procesados, y todo lo que es procesado es pasado por una cantidad de procesos químicos, entonces el azúcar. Entonces, ahora hay que esperar a que el azúcar la construya de otra forma para que sea más saludable. El azúcar 100% yo no sé qué, y se vuelve algo comercial. Y igual también está siendo procesada y llena de todo eso. Pues sacaron el azúcar morena, que se supone que el azúcar morena es como más saludable, y detrás de eso es otro mito, sí, porque para llegar a esos procesos de producción en masa, para que nos llegue azúcar a todas las casas, pues tienen que ser cultivos controlados. Entonces después de el azúcar en masa, entonces stevia es una plantita. Sí, es una hierba, claro, perfecto. El papá que cultivó. Nosotros alcanzamos a cultivar en la finca todo eso y alcanzaba a sacar unas bolsitas de eso, y mi hermano tenía una droguería y trataba de venderlo. Pero igual siempre la huerta que había construido mi papá era como de acá hasta allá, hasta donde está el banco ese negro. Siempre era grande, pues, siempre le cabía muchísimas cosas. Sacaba cebolla. Y eso era como para el consumo diario, para el autoconsumo. Los dos, mi papá y mi mamá, siempre sacaban, mi mamá sobre todo sacaba muchas cosas ahí para comerse. Y era muy natural, sí. Era solo por el abono de la boñiga, de los mismos animales que botan ahí. Contaba hace un ratico una imagen que vi, y eran dos materitas al lado de una ventana, y sembraron tomate ahí. Entonces el tomate es una enredadera, entonces le pones tú una cuerdita y suben la mate de tomate y hacen como todo el borde de la ventana y caen los tomates. O sea que como decoración queda bellísimo, y no es, o sea, ahí podrían salir los tomates de todos los días. Yo, por ejemplo, ahora uno compra una lechuga que es hidropónica y tiene como una almohada, una esponjita abajo. ¿Han visto esa lechuga? No. Sí, en Bogotá se consigue en algunos sitios de esa lechuga, y entonces lo que yo he hecho es que, o sea, cualquier lechuga, incluso la espinaca que tenga la raíz, tú vas y la siembras y da. Y yo he tenido lechuga, el año pasado no compré una sola lechuga, sino cada vez que una ensaladita, vaya y quítale unas hojas a la lechuga, y te estoy diciendo, el jardín, el antejardín de la casa, porque es en un conjunto, ya que todos vivimos así, era un pedacito así de tierra, y en ese pedacito de tierra estaba la cebolla larga, la cebolla cabezona, ahorita dijeron estos que son rojos. ¿Pimentón? No, que coge un picantico. ¿Quino? No, crece así para ensalada. Rábano. El rábano. Tú metes semillas en una cosita, el rábano además da rapidísimo, como a los 20 días ya, y entre más chiquito, menos picante, y entre más lo dejes, se pone un poquito más picante. Y puede uno tener esos producticos en 2, 4, 5 materitas en la casa, sin, necesito pues del gran terreno, no. Y sirve para el autoconsumo, porque esa es una manera para resistirnos a todos esos químicos que nos meten. Al mundo que nos están construyendo y que están construyendo a las generaciones que vienen. Nos alimentamos. No, es difícil. Ya la arepa, si no se muele, entonces un pan que ya está hecho. Así es. Ese es un buen punto.
No, y es inevitable. Yo incluso a veces que hablo de esto y me pasa por la mente de que pues, de vez en cuando me tomo un Coca-Cola. Y o sea, hay productos que uno no les puede sacar de su vida porque uno ya está uno y, por ejemplo, Coca-Cola está sacando el páramo Chingazo, que es el páramo más importante del país y del mundo casi. Allá pusieron la embotelladora, hacen las botellas de plástico allá arriba del páramo y sacan el agua de allá. Yo vivía ahí cerca, yo pagaba 3.000 pesos de agua mensuales. Porque la llave era la manguera a los ríos. ¿Sí? Y Coca-Cola eso es lo que está haciendo, porque allá en una vereda de esas no te llega aquí el residuo del agua. ¿Sí? Entonces, uy, se pusieron en el sitio que ellos están lucrando. Eso todo. No lo pudiste decir. Para ellos, nosotros pagamos. Pues, la semana pasada fui a la universidad y estaba hablando de esto de Coca-Cola y les digo, y lo más terrible es que somos cómplices todos porque pues si nos da calor vamos a comprar la botella de agua. Y digo eso y la persona que me invitó a la universidad a dialogar había salido del salón y volvió. Y apenas yo estoy mencionando eso, me pasa una botella de agua. Por supuesto, claro, yo estaba seco. O sea, pues, no nos podemos desligar, o sea, no pueden ser cambios de un día para otro, ¿sí? pero hacer pasos y creo que como esto, abrir espacios para que compartamos información y sepamos del tema, pueden ser pasos para un cambio a unos años. Sí, la palabra a veces es mejor pues moldear ideas, sentimientos, intercambiar cosas. Hay un artista alemán que habla, no sé si lo han oído hablar, Joseph Beuys, y este señor habla de la plástica social, de cómo a través del arte y de las cosas podemos moldear una sociedad. Primero que todo a nosotros mismos, porque cuando estamos hablando de nosotros mismos nos estamos transformando en cosas que decimos y nos escuchamos y escuchamos al otro. A veces yo hablo y digo, uy, estoy diciendo esto, pero necesitamos que pero esos son los pasos para hacer algo así, un pequeño clic y algo puede pasar. Bueno, chévere. Gracias a ustedes. Un placer. ¿Y tú vas a hacer algo entre esto? No. La próxima vez hay gente cuando después de teatro. No, en la anterior fila estuvimos con formas colaborativas. Sí, que sí, con. Sí, estuve meses. Muy bien, pero este año no me quedó tiempo. Con el teatro nos tiene también con unas giras, nos vamos para San Vicente de Caguán la próxima semana. Entonces es muy chévere conocerlo en persona. Ya sabía más sobre él. Sí, extraño. Porque hace cosas tan fuertes y hace cosas así también tan cercanas. Entonces, muy interesante. Mucho gusto. Estamos en el hecho. Mucho gusto. Chévere. Gracias. Estés bien. Ahí tenemos más de 1000 mensajes y cualquier cosa que yo sepa de convocatorias, eso les envío. ¿Cómo nos comunicamos? fernandopertus.com yahoo.es es mi correo. Esto está acá. Sí, eso lo pueden tomar. No. Pero igual, seguro si buscan mi página web, en la página web en contacto está mi correo, yahoo.es, en España. Y ¿Está viviendo allá? No, por accidente, pues aquí sí, todavía estoy. ¿Desde cuándo va a estar aquí? Hasta el lunes estoy aquí. Sí, no, sí, muy agradable. Bueno, chévere. Chao. Cuídate.
tratando de saber es a partir de la experiencia de cada uno alrededor de los cultivos. ¿Tú en alguna ocasión has cultivado algo? No, nunca. Y, Pero sí me encanta, por ejemplo, bueno, he sembrado mis maticas del jardín, bien, bien. eso sí, ¿no? pero semilla como tal, no así de... ¿Y sabes que están prohibidas las semillas, la venta y el almacenamiento de semillas en el país? Hay una ley que sacaron que es la ley 970. En YouTube puedes encontrar un video que se llama 970 y donde narran la historia de cómo legalizaron acá empresas multinacionales que están controlando las semillas. No sé si has oído hablar, por ejemplo, de Monsanto. Estas semillas, esta parte de este lado son semillas nacionales y esa semilla es semilla americana, semilla controlada genéticamente por Monsanto. Entonces mira, se pusieron en el mismo momento a germinar, ¿sí? Lo primero que tú haces es ponerla 24 horas en agua la semilla, a las 24 horas la sacas, la lavas y ya después o la pones sobre una bandeja o sobre unos semilleros o la pones en tierra y ella empieza a germinar. Todavía no están por salir las plántulas, que es lo siguiente, ya cuando empieza a salir la partecita verde, ¿sí? Empiezan a salir hacia arriba, esto ahorita empiezan a pararse, de hoy a mañana empiezan a pararse aquí unos palitos y esos son las plántulas. Mira cómo la semilla genética controlada, o sea, sí se ven muy bonitas, de muy buen tamaño, gigantes. Estas son unas semillas que no tienen el mismo tamaño, ¿sí ves? Como puede haber unas muy diminutas que están germinando, otras de otros tamaños, el sabor, no solamente visualmente, sino el sabor también cambia cantidades. Resulta que si tú siembras esto en una bandeja, en un plato en tu casa, podrías comer de esto y es un alimento, se llaman los germinados, y es un alimento de altos nutrientes. Es más, hay gente que podría vivir, enfermos terminales que no pueden alimentarse, que no les da mucha hambre, les están dando germinados en su alimentación. Porque con un pan que hicieras tú de un germinado, podrías hacer un sándwich. Yo he hecho sándwiches con esto: pan, mantequilla, queso, mantequilla, maní, y sabe delicioso. Le puedes poner un pedazo de pepino, un pedazo de aguacate, y es como comerse un sándwich de ensalada, pero los nutrientes son potentísimos. Como te dices, me imagino que sí, ¿no? Y que es muy... Sí. Es más, si quieres, prueba un poco una de esas y ves la diferencia y te paso una de estas. Esa casi no tiene sabor, ¿sí ves? Sí, claro. Y mira la diferencia de esta. Mucho más nutritivo. Se siente, ¿no? Sí, ves el líquido del agua como lo ha absorbido, mientras la otra es... La otra es morida, ¿no? La otra se siente súper seca. Sí, esta es insípida. Mira esta que no trae tierra. Sí, realmente mucho de lo que pasa en nuestro territorio se da porque se están adueñando de las zonas de cultivo del mundo. ¿Sí? Mira que si nos ponemos a ver esa zona ecuatorial del planeta, entre Centroamérica y casi por Ecuador, y si te vas para África, te vas para Asia, se repiten las mismas condiciones climáticas. O sea, aquí donde se siembra chocolate, tabaco, café, maíz, en todas esas zonas se siembra, y la otra característica es que se pueden hacer 3 siembras anuales a veces, mientras por las estaciones, en las zonas que no están dentro de la zona ecuatorial, máximo se pueden hacer 1 o 2 siembras máximo. O sea, lo que más pueden hacer a veces es 2 siembras. Pero sí, no es prevaleciente las de la zona ecuatorial. Y nosotros somos la granja, ¿sí? Y la despensa, no sé si has oído ese término, la despensa del mundo, porque de una u otra manera estamos ahí alimentando al planeta. Y mucho de lo que pasa en nuestras tierras pues tiene que ver con eso. ¿Tú qué crees que sea el factor
preponderante causa de la violencia en nuestro país? Pues precisamente el desplazamiento de los campos, de la gente no poder seguir cultivando, precisamente por situaciones de violencia, ¿no? Que se quieren apropiar de las tierras por muchos factores. Exactamente, quieren, y mira que una es tierras que se quieren quedar con tierras para megacultivos, ¿sí? Y otras son las tierras que se quieren apropiar para las minerías, ¿sí? Es la mayor parte. Otra es las riquezas sí, minerales. los productos, todo eso es la guerra de los recursos naturales. Y la otra también es el agua, ¿sí? Apoderándose para hacer las hidroeléctricas y exportando el agua, ¿sí? Mucho del agua que sale de nuestro país termina yéndose Para otras sí, fuentes grandes, precisamente esas multinacionales lo que buscan es comprar reservas cada día donde hay yacimientos de agua, pues, sin tener manejos económicos. Aquí hay un proyecto en el río Magdalena de 10 hidroeléctricas en los primeros 50 kilómetros del río Magdalena, desde el páramo de las Papas hasta Tolima. Y ninguna de la producción de energía de esos sitios es para el país, sino es energía que se va a exportar a costa de retener el río, de desviar los ríos. Y entonces lo que era la subienda, no sé si te acuerdas, la subienda era el momento que van los pescados hacia Claro, que hay momentos de soba, pues ya no, si hay un muro de una hidroeléctrica no pueden llegar al otro lado. Si todo eso le queda, eso es muy cierto. Esa es entonces también un poco también es pues abrir un espacio para informarnos entre todos. ¿Tú en dónde naciste? ¿Por acá? Nací en Barranca. En Barranca. ¿Qué son los productos que más se siembran por allá? Bueno, eso es porque yo me vine muy pequeño, pero normalmente como eso es en Ribera del Río, eso es lo que es Magdalena. No, y allá está pues la zona petrolera, ¿no? Petrolera, que es el recurso más prevaleciente y el que, como hemos dicho, los seres humanos nos peleamos en el mundo, los poderes de recursos minerales. Sí, total. Porque eso es lo que pasa, como todas esas megaindustrias van desplazando a las personas, porque casi todas nuestras familias terminan siendo desplazadas por una u otra razón, ¿no? Muy seguramente nuestros padres o nuestros abuelos salieron de sus territorios buscando oportunidades económicas, futuro para ellos o para sus hijos. Eso sí es, todo pasa. ¿Y tú en qué trabajas acá? Yo soy dealer de arte. Dealer de arte. ¿Y cómo es el comercio del arte en un país como el de nosotros? No, complicado. Precisamente la divulgación no es tan buena. Hoy en día, pues con esa nueva revolución del arte contemporáneo, que es una idea filosófica, pero que nos pone a reflexionar a todos, es interesante, ¿no? Pero realmente falta esa sensibilidad de nosotros, de los seres humanos, prepararse para darse cuenta de todas estas inquietudes que están mostrando acá. Claro, sí, mucho a veces cuando, pues desde hace años que hago estos procesos, pienso que de una u otra manera es educar. Sí, es una forma de sensibilización. O sea, educamos a la comunidad y educamos a los galeristas, ¿sí? a los que escriben, a los que compran, sí, porque de una u otra manera, hablando con Alonso Garcés hace muchos años, yo le decía, pues que una manera para que la gente acceda a comprar acciones o instalaciones es empezar a mostrarlas, la otra es difundirlas, publicarlas, que haya investigaciones. Sí, porque para mí pienso que una de las mejores maneras de mover el arte contemporáneo es los libros. ¿Sí? Si hay libros donde se analiza, donde se difunde lo que está haciendo, pues muy seguramente, tanto para el que vende como para el que compra, claro, es mucho más hay fácil. una información de por medio que es prevaleciente para todos. Sí, pero interesante tu proyecto y sí, es una etapa de reflexión que realmente todos pasamos y nos damos cuenta que maltratamos también, ¿no? Sí, no,
Hace yo 3 años no sabía muchas de las cosas que me he encontrado en el camino investigando y pues es abrir un espacio, uno, para escuchar las experiencias de la gente con respecto a la situación social y política y a la vida. Es más hablar de vida que de otra cosa, porque cuando se habla de arte político y realmente estamos hablando de la vida, de normas de vida, de convivencia, ¿sí? Y escuchar, porque vivimos en un mundo donde la gente tampoco quiere escuchar a gente. Sí, tienes razón, eso es muy prevaleciente. Bueno, muy interesante tu proyecto y eso es lo que necesitamos, que el campesino vuelva al campo a tener esa oportunidad de sembrar, de generarnos esos alimentos que todos cada día consumimos, ¿no? Sí. Y que la violencia se desplace. Ojalá que con esto del posconflicto puedan haber mejores resultados, ¿no? Sí, esa sí. sensibilización nuevamente y que las personas puedan volver a tomar sus campos y estar allá donde ellos son oriundos y donde... Chévere, ya que mencionas eso, ¿tú qué opinas de la restitución de tierras? Excelente. Pues sí, el gobierno dio un paso. Lo más importante es que se concienticen, así como está el gobierno haciendo esos pasos para que ellos vuelvan a sus sitios de origen, pero también necesitan esa capacitación de volver a fomentar. Y apoyos, ¿no? Y Porque apoyos. pues la gente puede volver a los sitios, que es lo que pasa en muchos lados, que la gente está cultiva, pero no hay vías de acceso para sacar los cultivos. O los Pero lo más interesante de todo sería que el campesino pudiera vender su producto directamente en la ciudad, que no fueran intermediarios, para que se saca esa línea de capitalismo que Sí. siempre está atravesada y que el campesino es el más marginado. Sí. El año pasado estaba hablando un poco en un proyecto que hice que se llama Se Vende, No Se Vende, y se venden unas fotos que tomé alrededor del país, de sitios que se están vendiendo. Y tenía esos paisajes, llegó un francés, y entonces yo le preguntaba a él, pues que cómo muchas de esas empresas, incluso francesas, se han adueñado del mundo. Y él me hablaba de una ley que hicieron allá en Francia, que los precios de los cultivos de la gente de ahí están al mismo nivel que los productos que entran de otro lado, que no es lo que pasa acá. O sea, aquí nos llega el tomate o la cebolla o los granos mucho más económicos porque se producen en otro lado y se producen en masa, y el campesino no puede como competir, ¿no? Claro. Me pareció una buena idea, pues todos los productos al mismo precio. Entonces nosotros que vamos a comprar, el tomate es de la mejor calidad y no el que sea más barato como estamos haciendo actualmente, que terminamos comprando de lo más económico sin saber las repercusiones de eso, ¿no? Correcto. Me parece que eso es una buena idea. una excelente solución, sino que la cosa muchas veces es llegarle, o sea, tener acceso para llegarle al ministro de Agricultura y empezar a compartir esas experiencias que en otros lados ya ha sido funcionando. Hay una división política que no es fácil. Sí, eso es otro, el control de las ideas por el dinero. Bueno, chévere, te agradezco Ok. mucho tu ¿Tu nombre? momento. Fernando Pertú. Listo, Fernando. Chévere, Mauricio Mauricio Ariza. Ariza. ¿Algo con el maestro Ariza? Uy, muy Bueno. lejano, son de seis. Sí, hay que decirlo, ¿no? Hay que decir. Ah, no, ¿Cuál es tu historia? ¿Que has cultivado alguna vez algún producto en tu país? Mi prática com cultivo é muito mais recente, porque me perguntou, né, sobre um pouco de minha história. Vamos lá. Então, creio que cultivar, plantar
O Brasil, assim, um país tão grande, muitas famílias, né? Acredito que anteriormente a mim, minha própria família pôde trabalhar na terra, teve que trabalhar na terra, só que eu não tive, porque nasci em uma cidade que já era tomada por concreto, então não se suja muito. La selva de cemento. Sim, muito cimento, carro, como é aqui. Então essas atividades de cultivo e plantio adquiri com relação com a cidade natal de meu pai. Uma cidade no sul de Minas Gerais, uma cidade com uma história também muito importante na história geral do Brasil, que se chama São João del Rei. Então, dos tempos que ia à casa de minha avó, era quando tinha um pouco mais. Saía de São Paulo, que era uma cidade onde eu só via concreto, prédios, carros, muita gente. Saía de lá e me deslocava até São João del Rei, que é a cidade de minha avó, a casa de minha avó. E lá podia ter um contato maior com terra. Minha avó tem um pedaço de sua casa, uma casa envolvida num pedaço de terra onde ela plantou, onde existem ainda hoje muita história. Vou lá, lembro de minha avó, de muitas coisas, de colher, né? Ela plantou. E aí? Não acompanhei isso muito porque vivi em outra cidade, mas que me chega sempre muito isso. O cuidado que tinha com suas coisas, com sua horta, com as árvores que tinham frutíferas também, que quando pequeno me divertia muito comendo e brincando ali naquele sítio. ¿Qué es lo que más se cultiva en Brasil? O que mais se cultiva em Brasil? Creio que passando por em Brasília, eu lembro que em São Paulo, esses dois estados que tem uma relação maior, se tem muito na história entre essas duas regiões principalmente, plantio de café, agora que reduziu muito, mas era muito forte o estado de plantio de café e também produção de cana, produção de tabaco também, de arroz, tabaco e só que isso são por muitas regiões. A extensão do país é muito grande, cada tem isso como aqui, nas regiões servem determinado tipo de fazem monocultivos gigantes de um tipo e que abastecem una región mayor. ¿Y el Estado, esos cultivos son privados o son estatales?
no tengo mucho Conocimiento de eso. conocimiento de eso, más que lo que sé mucho la tierra no es de todos, entonces creo que es privada, sí. Claro, Es sí, sí. privada. No, Y hay mucha violencia con respecto al territorio en Sí. Brasil, o sea, así como aquí hay desplazamientos de personas, ¿qué pasa allá? sí, hay como mucha gente viene muchos años hablando y además mucha gente muriendo por la tierra, mucha gente. Hay la cuestión en Brasil de genocidio indígena, No solo en la selva, ¿no? no, No, y hay un problema de violencia de raza también sí, muy grande, ¿no? genocidio contra los pueblos que son de la tierra y también que con la cuestión racial, la violencia en los centros urbanos con estos pueblos que no tienen sus tierras tomadas, sacadas por gananciosos, los patrones, y van a los centros que son masacrados en los centros también. Es para el Estado, son estadísticas, Sí, claro. no se hace más nadie para proteger Para proteger a la la gente comunidades. que es de la tierra, que trabaja en la tierra, que cuida de la tierra. ¿Y en Brasil hay guerrillas? Sí. ¿Y hay enfrentamientos entre el ejército del país y las guerrillas? Creo que más ahora creo que la situación es con un pueblo indígena que por esa cuestión de la tierra que en Mato Grosso do Sul que ha enviado el ejército há mucho tiempo el ejército haciendo protección de tierras de fazenderos. Entonces estas son tierras, como me preguntó, entre el público, privado, la información que son propiedades que no son de cierta forma controladas por el Estado, tienen dueños, se dicen dueños. Sí, se apoderaron de eso. Y ahora tienen refuerzo, além de tus capangas muy bien armadas, del ejército, a veces interviniendo en la cuestión del conflicto por esta tierra, porque los pueblos viven a centenas de años y son deslocados de tiempos en tiempos y no se demarcan las tierras y ellos van siempre se apropiando de todo. ¿Y tú sabes si esa empresa Monsanto de las semillas transgénicas está en Brasil? ¿Sabes? Monsanto, no sé Sí, porque muchas veces detrás de esos proyectos gigantes son empresas extranjeras que están... sí, siempre
dinero extranjero, y además lo más triste es que productos que se venden y ese dinero sale del país. Se toma del pueblo la única cosa que tiene, que a veces su pedazo de tierra que vive, trabaja, y por interés de otros que no tienen otra relación, no sé, comercial con estos espacios, tienen muchas historias, eso tiene la relación con eso de económico. Rodrigo, a ti, ¿cuál es el producto, el alimento que más te gusta, el grano que más te gusta comer? Feijão. Feijão, ¿qué es eso? El frijol. Frijol. ¿Rojo? No, preto. ¿Negro? Gusta más. Hay blanco también, ¿no? Sí, también. Rico, sí. Me gusta frijol negro. Lentejas. Es muy fuerte. Un alimento muy rico. Sí, muy nutritivo y rico, sí. ¿Y tú cocinas? Poco, sí, hago me gusta así. En estos días, ayer precisamente que fuimos a almorzar, realmente el almuerzo estuvo muy rico y muy barato. Con relación a lo que comimos ayer, ¿cuánto cuesta un almuerzo en Belo Horizonte? ¿El doble de lo que comimos ayer o el triple? Doble a triple. 8, 9 mil. 10.000. Solo que tiene regiones. Total, geral, se quedaría 12.000. ¿Y se conseguiría un almuerzo con 4.000 pesos como nos comimos ayer en Brasil? Creo que no. Es posible, mas muy raro. Sí, sorprende, ¿no? Es un precio de años atrás. No, y es que pasa que muchas de las ciudades en donde vivimos, como hablabas hace un rato, se volvieron una selva de cemento, no se cultiva. Sí. Entonces todos los productos se están trayendo de otro lado. Entonces el precio está disparado. Y a veces hay condiciones de la tierra, clima, para suplir estas necesidades. Sí. El consumo de la zona. Sí. Fue poco en consumo, poco cuidado con producción. Sí. ¿Te gusta la cebada? Mucho. Muy bueno. Como acá, mucho quente, hay que tomar un jugo de cebada. Sí, frío. Sí, bueno. Después del trabajo. Se lo merece. Lo merece. Bueno, te invito a tomarnos un poquito de cebada. Sí, invitamos a todos. Ahora después de todo, tomemos todos una cebada, un aguardiente. Buen punto. Tomemos. ¿Sabes qué? A veces por aquí se consiguen los carritos que venden jugo de caña. Cogen la caña de azúcar, no sé, seguro, y la meten y el carrito, que es como una bicicleta realmente, tiene una máquina que tú metes la caña y la espicha y da el líquido. Caldo de cana. Eso. Caldo de cana.
Isso é muito bom também. Me acordé al caipirinha. ¿De qué es hecho? Cachaça, Cachaça. pinga, aguardente, limão, açúcar, gelo. La cachaza es qué? Isso é aguardente. Es el aguardiente. De caña. De caña. Veo. E podemos fazer uma receita hoje. Se puede preparar, sí, es fácil. Sí. Con el mismo aguardiente de esta región se podría hacer un caipirinha. Sí. Oh, qué bien. Vamos a hacer. Vamos, ya. Misión Cumplida. Vamos a otros procedimientos. Y a mirar el resto de cosas. Sí. Oye, Rodri, chévere, te agradezco por compartir un rato de tu tiempo y tus palabras. Muy grato, bien, muy agradecido. Agradecido a Panamá, agradecido a Brasil, a todos que están acompañando. Sí, a toda la De gente. estos y otros tiempos es que nos dan mucha fuerza para aprender, trocar y hacer cosas con pensamiento para todos en general. Chévere. Bueno, gracias. Gracias. Súper. Un abrazo a todos. Nos vemos más tarde. Vamos a ir a buscar al resto de gente. Vamos. Sí, sí, hay que ir a ver las otras exposiciones también. También. Ahora